Bendiciones para todos en esta mañana. El Señor quiere hablarnos de algo que yo sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros y que tiene que ver con el enojo. ¿Podemos o no como cristianos enojarnos? Hay un grupo de personas que piensa, o de cristianos que piensan que no podemos enojarnos, quizás porque creen que al momento de ser justificados por la sangre de Cristo somos perfectos. No sé qué tipo de enfoque tengan con respecto a lo que dice la palabra, pero yo estoy seguro de que cuando estamos nosotros en este cuerpo estamos expuestos a equivocarnos, somos imperfectos. Y una de las fallas que tenemos como cristianos y como hijos de Dios es que nos enojamos con mucha frecuencia. Y todo por nuestro sentido de justicia, quizás, que está muy alejado del sentido de justicia que Dios tiene. La palabra enseña, por ejemplo, que cuando o cuando nos golpean una mejilla, tenemos que dar la otra. Que tenemos que no devolver mal por mal. Todo lo contrario. En otras palabras, el ser mansos, el ser humildes, es permitir incluso que las personas puedan hacernos daño. Y yo creo que esto es lo más difícil de aceptar para un hijo de Dios. Es muy difícil aceptar que tengamos que colocar la mejilla. Es muy difícil aceptar que tengamos que perdonarlo todo. Es muy difícil aceptar y tolerar el carácter y el temperamento de otras personas que nos hacen daño, que nos señalan, que nos calumnian, que nos critican. Y es normal que dentro del proceso con Dios, dentro del proceso de formación con el Señor, tengamos unos baches a nivel espiritual que tienen que ver con faltas de perdón, tienen que ver con el no asimilar o entender la justicia de Dios, que es muy diferente a la de nosotros, y con enojarnos y en algunos casos poder mantener ese enojo en nuestros corazones, entendiendo además que no debemos hacerlo y que eso no nos va a permitir avanzar. ¿Puede un cristiano o un hijo de Dios enojarse? Sí, sí puede enojarse. Lo que no puede ocurrir es mantener ese enojo y esa rabia, sea cual sea la circunstancia, en nuestro corazón, porque no nos va a permitir avanzar en Dios, no nos va a permitir escuchar la voz de Dios y no nos va a poder permitir que Dios entre con su justicia y opere en esa situación en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cómo Dios puede obrar en una situación de injusticia a nuestra percepción? Alguien que nos haga daño, nosotros tener cierto enojo por ese daño que recibimos, pero aún así perdonar, aún así pasar la página, aún así estar tranquilos. Es la única forma en la cual Dios puede operar, Dios puede obrar y Dios puede, por medio de su justicia, darnos la victoria en cualquiera que sea la situación que vivamos. La palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y es Dios quien paga por cada acto que cometen en nuestra contra, es Dios quien da retribución por cada cosa que hacen las personas en nuestra contra. Él es quien se encarga de impartir justicia porque Él es el juez y Él es quien debe hacerlo. Entendiendo esto, nosotros no podemos consentir el enojo en nuestro corazón, aún teniendo la razón, porque Dios sabe que quizás nosotros tenemos la razón de que están atentando contra nosotros, que están hablando mal de nosotros, que están haciendo cosas en contra de nosotros, pero muy a pesar de eso, el Señor quiere que nosotros actuemos como Jesús actuaría, que hablemos como Jesús habla y que nos comportemos como Él se comportó y nos dejó establecido en su palabra. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Es complicado? Es complicado, pero nosotros como hijos de Dios, dentro del proceso de formación que tenemos con Él, cada día debemos parecernos más a Jesús, llegar a su estatura. Mira lo que dice la palabra con respecto a lo que estamos exponiendo en esta mañana. Dice Mateo capítulo 4, verso del 26 al 27. Además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Fíjese lo importante de este pasaje que acabamos de leer. Aquí en ningún momento la palabra está hablando en que no podemos enojarnos. Nos vamos a enojar. Vamos a sentir frustración por lo que alguna persona haga en contra de nosotros o diga en contra de nosotros. Y podemos sentir el enojo, pero la palabra es clara cuando dice: no dejen que el enojo los controle. ¿Qué significa dejar que el enojo los controle? Que podemos mantener ese enojo en nuestro corazón y es como si viviéramos amargados con todo en nuestra vida. Vamos al trabajo amargados, nuestro matrimonio es afectado, nuestra relación con nuestros hijos son afectadas, porque la rabia y el enojo que tenemos de la situación que vivimos
va a hacer que nosotros nos mantengamos enojados en cualquiera que sea la situación que podamos vivir. Te voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Supón que tuviste un inconveniente con una persona en tu trabajo. Te enojaste porque esa persona actuó mal y te ofendió. Si tú dejas que el enojo te controle, esa situación específica que te tiene enojado va a hacer que tú estés enojado en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, ese enojo que tienes con esa persona se va a filtrar en tu matrimonio. Entonces te vas a enojar con tu esposa sin haber ningún motivo. Le vas a hablar mal, vas a responder mal. Le vas a hablar mal y vas a responder mal a tus hijos. Le vas a hablar mal y vas a responder mal a personas que no están ni siquiera comprometidos con ese enojo que tienes con la persona en tu trabajo, pero que va a afectar. Va a afectar tus finanzas, va a afectarte a ti y va a permitir que el enemigo pueda obrar. Fíjate que la palabra dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, soluciónalo pronto. Arréglalo pronto. No puedes mantenerte enojado porque inmediatamente que te mantengas enojado es una puerta gigante que se abre para que el diablo pueda influenciarte, para que el diablo pueda operar en tu vida, para que el diablo pueda entrar a tu casa, a tus finanzas y haga con tu vida lo que quiere. Yo me he enojado y me he enojado fuertemente con personas y la he embarrado y lo reconozco. Pero tan pronto me enojo, tan pronto me equivoco, tan pronto consiento el enojo en mi vida, lo que hago es tratar de solucionar lo más pronto posible esa situación, primero conmigo mismo y segundo con la persona en la cual tengo la diferencia o tengo el inconveniente. Y eso es fundamental para que tú puedas tener una intimidad con Dios, una comunicación con Dios fluida y constante. Cuando estamos enojados, hay algo espiritualmente que nos impide poder llegar a Dios, que nos impide poder tener una comunión con Dios, porque sabemos que lo primero que el Señor nos va a decir es, arregla tu situación, deja el enojo, conmigo no puedes acercarte así, no puedes hablarme así. Entonces la ventana de los cielos se cierra, el cielo se convierte como de bronce y nuestras oraciones no llegan allí hasta que no solucionemos ese enojo que podemos estar sintiendo, esa rabia que podemos estar sintiendo, esa desazón que tenemos hacia cierta persona específicamente. Reitero, no puedes ser culpable quizás del enojo que sientes porque es provocado por otra persona, pero aún así la palabra enseña que no debes mantenerlo. Entonces puedes enojarte, pero por favor, trata de solucionarlo lo más pronto posible. Trata de no esperar mucho tiempo para poder solucionarlo, porque eso deja que puertas se abran y el enemigo empiece a influenciarnos. Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por lo que has hablado en esta mañana a cada vida, Señor, y espero que sea de bendición. Así como tú, Señor, has bendecido mi vida, puedas bendecir la vida de muchas personas con esta palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias porque tú quieres y pretendes siempre, en todo momento, que nosotros podamos crecer. Y lo recibimos así, Señor. Nos colocaremos a cuentas contigo. Nos colocaremos a cuentas con quien tengamos que colocarnos a cuentas. Permitiremos que tú sanes nuestro corazón para no permanecer enojados y así poder ser bendecidos por ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana.